chicos, acuérdense que hoy iniciamos ya el tema de lo que son los trastornos. Ya vimos más o menos qué es un trastorno. Acuérdate que es trastorno, no es trastorno. Entonces, vamos a iniciar con la discapacidad intelectual. Hace tiempo ya era como más común encontrar este tipo de conceptos, este tipo de definiciones como retraso mental. Es como más común escuchar ese término. Antes del DSM-5, del Manual de Desórdenes Mentales número 5, todavía aparecía como de retraso mental. A partir del 5 ya es discapacidad intelectual, ¿sale? Prácticamente es lo mismo, pero el retraso, la palabra retraso, acuérdense que nosotros iniciamos cuatrimestre y les di unos términos que era salud, que era enfermedad, que era todo, condición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se modificó, porque la palabra retraso vendría siendo algo más médico que la discapacidad. La discapacidad intelectual no es una enfermedad como una varicela o una gripa, etc. Es una condición, ¿sale? Entonces ahí tenemos que diferenciar, ¿sale? Y es como muy común decir, ay, mira, tiene retraso mental, está enfermito, está retrasadito. Pero no es enfermedad, simplemente es una condición que va a permitir que unas cosas no se desarrollen. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas de la discapacidad intelectual? Una, pues es, bueno, que la mamá haya tenido desnutrición, haya tenido bajo peso, que haya contraído VIH. Hay un virus que se llama citomegalovirus. Ese virus es tremendo. De hecho, conocí un caso de una amiguita que tuvo su bebé y contrajo ese virus. Entonces eso le provoca la condición o le provocaba la condición de discapacidad intelectual, ¿sale? El uso de fármacos durante el embarazo también, incluso por ejemplo si una mamá que tuvo quimioterapia, si después se embaraza, a pesar de que a lo mejor su estado de salud ya podría ser óptimo, puede que tenga un producto con discapacidad intelectual. Otra, la preeclampsia, otra, la prematuridad extrema, o la hipoxia, que el niño haya nacido sin haber respirado. ¿Cómo se llama? También la discapacidad intelectual puede ser por abuso de sustancias tóxicas, por algún tumor cerebral, por desnutrición del menor, por maltrato físico y psicológico, por alguna caída, un traumatismo, etcétera. ¿Sale? Entonces hay muchas causas de la discapacidad intelectual. Una puede ser como desde el periodo de gestación, que la mamá haya tenido alguna situación como las mencionadas, o desde que el niño a lo mejor nació prematuro y pueda ser como una de las secuelas que le quede, o ya a lo mejor a los 2-3 años tuvo, no se lo abandonaron sus papás, quedó a la deriva, no tuvo estimulación, consumía sustancias tóxicas y eso dio lugar o dio origen a la discapacidad intelectual. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro hijo, nuestro alumno tiene discapacidad intelectual? También ¿cómo se llama? De la cabeza. La hidrocefalia o la microcefalia también tiende a detonar discapacidad intelectual, ¿sale? Que haya tenido convulsiones, etcétera, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso puede ser un detonante, ¿sale? Incluso puede ser también heredado. Puede ser heredado. ¿Cómo te
vas a dar cuenta que tiene una dificultad intelectual o una discapacidad intelectual es porque el desarrollo cognitivo no va a pie o no va al lugar o no va a la par que el desarrollo de un niño de su edad. Por ejemplo, no sé, yo siempre les hablo de lo mejor de mi hijo, ¿no? Pero él tiene un retraso en las áreas porque nació 13 semanas antes de lo que un niño normal vendría naciendo, ¿no? Entonces, pero es como esperado por las 13 semanas que le faltó en el vientre. Pero imagínate un niño que nació de 40 semanas y sin ninguna, a lo mejor, complicación aparente al nacimiento, pero te das cuenta que dan los 3 años o los 3 años y medio y no habla. O te das cuenta que a veces los papás no lo identifican hasta que el niño llega al preescolar, ¿sale? Y es ahí cuando dices, híjole, ¿no? O sea, ahí como que ya te estabas tardando, porque el alumno a lo mejor en edad preescolar, que no sé, a los 3, 4 años todavía no logra ni siquiera tomar un lápiz, ¿sale? O todavía no tiene coordinación o visomotora o ojo-mano o visoespacial, ¿no? Entonces el niño todavía se da de tope, se pega constantemente, se cae muy seguido. O tenemos niños a lo mejor que no logran comer bien todavía de la cuchara al plato, o sea, ni siquiera la atinan. A lo mejor en un niño de 2 años pues todavía es esperado, pero en un niño de 4 que se riega y riega y riega el alimento, que no coordine, ya es señal de alerta, ¿sale? O tenemos todavía, o se han encontrado alumnos que a los 6 años todavía no logran abotonarse un suéter, ¿sale? O no logran memorizar o no logran identificar a lo mejor las partes de su cuerpo, ¿no? Y eso es bien común que el niño al año y medio, a los 2 años ya sepa identificar las partes de su cuerpo. Y acá no, ¿sale? Entonces vendría siendo que no cumpla las expectativas normales de un niño de su edad, sin tomar en cuenta a lo mejor el niño que a lo mejor no sé, fue prematuro o nació con alguna condición médica, entonces sí es esperado, ¿sale? Y eso no lo condiciona a tener discapacidad intelectual. Por ejemplo, los de síndrome de Down, muchos inmediatamente asocian el síndrome de Down con discapacidad intelectual y no es cierto, porque puede haber personas con síndrome de Down que no tengan discapacidad intelectual. Lo hace un poquito más, es más predispuesto a tenerla, pero no lo garantiza. También su conducta es como frustrante porque no se desarrollan en el ámbito social, ¿sale? De un 20 a un 35% de las personas que tienen discapacidad intelectual, hay tipos o hay clasificaciones de discapacidad intelectual. Antes se manejaba con retraso mental ligero, moderado, severo y profundo, ¿sale? Ligero, hay muchas personas en la sociedad que tienen discapacidad intelectual ligera, que a veces dices, ¿cómo? Y a lo mejor jamás en su vida se han dado cuenta y se mueren sin darse cuenta que tuvieron discapacidad intelectual, pero son las personas que se sienten incapacitadas de resolver problemas de una manera lógica. Se han hecho estudios donde los criminales o las mujeres que son violentadas, y esto está bien interesante. Antes de estuve colaborando para el DIF en la Clínica de Atención y Prevención al Maltrato y dábamos, yo daba terapia y daba talleres a las mujeres víctimas de violencia por parte de su familia, ya sea de sus hijos o principalmente era como de la pareja. Entonces, a la hora de que nosotros empezábamos a hacerle diagnósticos a nuestros usuarios, te das cuenta que la señora tenía discapacidad intelectual, aún teniendo a lo mejor un grado académico de maestría o de licenciatura, y decías, a lo mejor académicamente fue buena, tiene un buen trabajo, tiene un buen estatus.
sin embargo tiene discapacidad intelectual porque tanta violencia la ha ido deteriorando su cognición. Sale desde golpes hasta violencia física, hasta violencia sexual. En serio, la violencia llega a tener como consecuencia la discapacidad intelectual, al menos la ligera. ¿Sale? Por eso es que a lo mejor el ciclo de la violencia sigue, ¿no? Que, pues ya me pegó una vez, lo perdono, no pasa nada, ya me fue infiel una vez, lo perdono, no pasa nada, y luego vuelve a hacerlo y lo perdono, hasta que a lo mejor después la misma víctima va creyendo que ella tiene la culpa y que ella lo merece. Y es tan complicado este tema, pero el mismo agresor le ha causado discapacidad intelectual a la mujer violentada, o a viceversa, también puede haber mujeres violentas y hombres violentados. ¿Sale? Entonces ese podría ser un caso de ligero. De moderado ya se ve como la dificultad de insertarse en grupos sociales, ¿sale? Que a lo mejor le cuesta trabajo reconocer transportes, ya necesitan un poquito de más ayuda para ejecutar unas cosas. Estas personas todavía pueden recibir una educación regular, ¿sale? Con alguna dificultad. Yo tuve una alumna que tenía, la verdad yo nunca la diagnostiqué, pero yo estaba segura, o mi análisis de psicóloga era que tenía entre moderado y ligero de discapacidad intelectual, porque se le dificultaban muchas áreas. Y de hecho estudió aquí en la uni. Después, una vez sin querer, conocí a su mamá y me dijo que tuvo sufrimiento fetal al nacer. Entonces después estuvo internada la niña, y bueno, la chica esta ya se graduó el cuatrimestre pasado, y o hace 2 cuatrimestres, ya no me acuerdo, pero se graduó y todo, pero sí requería a lo mejor apoyo para ciertas cosas. Sin embargo, ella puede y está haciendo su vida común, y pues eso me da mucho gusto. O sea, el severo y el profundo el profundo vendría siendo los que son prácticamente vegetales, que no tienen un control de esfínteres, no tienen un control de tronco, son niños que prácticamente jamás lograron sostener la cabeza, jamás se pudieron sentar, no pueden manipular objetos, a lo mejor no encuentran el sentido común, no tienen sentido del humor. Entonces, bueno, son los alumnos en los que hay que hacer mucho más trabajo, ¿sale? Hay tratamientos, ¿no? Desde tratamientos psicológicos, tratamientos médicos, a lo mejor algún diazepam, algún ribotril te ayuda, y al de discapacidad intelectual ligera, pues bueno, lo pone al margen, ¿sale? Y hay otros alumnos, entre más sea el grado de discapacidad, que necesitan más apoyo de fisioterapia, de psicólogo, de psiquiatra, de médico, porque tenemos también discapacidad intelectual que llegan a agredirse o su vida corre en riesgo si están solos. ¿Sale? ¿Cómo se mide la discapacidad intelectual? A través de un coeficiente intelectual. Bueno, ustedes ustedes no han visto ese tema. Pero bueno, después cuando ustedes tomen la materia de psicotécnica pedagógica, o bueno, es importante empezar a conocerlo desde ya, es que nosotros tenemos un coeficiente intelectual. Ustedes ya en algún momento tomaron psicología y vieron lo que es inteligencia como proceso cognitivo básico, ¿sale? Entonces, ¿cómo se mide la inteligencia? Al menos psicométricamente hablando, vendría siendo por un coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual más alto es de 120, 130, 140. Según los chismes, Shakira tiene el 140% de su cognición, de coeficiente intelectual, ¿sale? Hay otros como Einstein que tenían también un coeficiente intelectual súper amplio, Beethoven, bueno, un chorro de personas que tenían o que tienen discapacidad intelectual superior. La normal vendría siendo entre 90 y 100, que es la mayor parte de la población. Yo creo que yo tengo como un 200 y por eso soy muy inteligente, y no sé ustedes, ¿sale? No es cierto, pero sí, ahí se va midiendo. Entonces, la discapacidad intelectual se va midiendo conforme el coeficiente intelectual. Entre menor al promedio o al normal sea, mayor la discapacidad intelectual. Por ejemplo,
La discapacidad intelectual profunda viene siendo 20 puntos, 10 puntos de 100 o de 120. Entonces te vas a dar cuenta cómo disminuye esa capacidad intelectual. ¿Cómo se mide? Mediante test, ustedes van a llevar cuando vayan en noveno una materia que se llama psicodiagnóstico y ahí pues, se les va a enseñar, y desde octavo unas pruebas psicológicas donde miden coeficiente intelectual. Entonces, bueno, ahí eso después ustedes lo van a empezar a poder medir. Sin embargo, ahorita pues es importante que lo conozcas, ¿sale? Nos vamos a quedar hasta acá. En las cápsulas, acuérdense que van a ir haciendo cápsulas informativas dependiendo cómo los vaya sorteando. A lo mejor agarro por número de lista y ya. No creas que a ti te pongo al inicio o al final porque me la traigo contra ti, ¿no? Cada uno va a pasar, todos van a hacer su cápsula informativa y pues bueno, vamos a trabajar en esta semana discapacidad intelectual. Vamos a ver cuál es la diferencia entre discapacidad intelectual y retraso mental. Todo esto lo vamos a ir sacando del DSM, del Manual de Desórdenes Mentales, ¿sale? Es importante siempre sacarlo de algo confiable, ¿sale? Sus compañeros van a hablar cómo se hace el diagnóstico, de cuáles son los tipos, un poquito más profundo de la introducción que te estoy dando, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana.